Bien, mi nombre es Gustavo Licares Iguabil. El tema de investigación es comportamiento de suelos mediante licuefacción o licuación y subsidencia de suelos para zonificaciones urbanas. El tema que voy a explicar es sobre liquefacción de suelos o licuación de suelos. En determinados suelos de naturaleza contractiva, es decir, con tendencia a la disminución de volumen durante el corte, la ocurrencia de un terremoto severo puede producir el incremento gradual a las presiones de poro, reduciendo la resistencia de suelo, rigidez. Y a este fenómeno se le conoce como la ecuación o liquefacción de suelos. Y sus efectos asociados han sido responsables de una gran cantidad de daños que nos produce el terremoto, ¿no? Es un que es a nivel mundial que vemos, ¿no? Pero en el Perú también nos produce, hay sismos que nos produce, entonces, mediante esos sismos nos produce liquefacción de suelos o licuación de suelos. Como vemos en el gráfico, por ejemplo, en edificaciones, en edificios y puentes, vemos, por ejemplo, eso a causa de un terremoto. La licuación ocurre en suelos saturados. Esto es suelos en los cuales los espacios entre las partículas individuales están completamente llenos de agua. Esta agua ejerce una presión sobre las partículas de suelo, en la cual la influencia por la forma como las partículas por sí mismas son presionadas juntas. Entonces vemos, por ejemplo, en la figura 1, hay, por ejemplo, hay una presión de agua. Entonces hay un contacto de las partículas en la figura 1. Entonces en la figura 2 ya nos forman las flechas, ¿no? Una presión, una fuerza. Entonces cuando la presión de agua es baja, entonces las fuerzas es mayores. Eh, antes del terremoto, la presión de agua relativamente baja. Entonces, sin embargo, que el movimiento sísmico puede causar eh, presión de agua, entonces se incrementa el punto donde las partículas de suelo pueden fácilmente moverse con eh, respecto a la otra. Entonces hay un contacto de las partículas cuando las partículas son de suelos, pueden fácilmente moverse entonces. Fácilmente moverse. Ajá. Y una mayoría, por ejemplo, por ejemplo, una zona, por ejemplo, yo un ejemplo que he hecho un tema de investigación de lugar de Chilca, es una arcilla. Entonces cuando es nivel freático, entonces vamos a ver que deja ahí poros, donde va a haber poros. Entonces entonces cuando hay agua, entonces cuando la presión de agua es mayor, entonces las fuerzas es menor. Bien, factores que determinan el fenómeno de la ecuación. eh, Entre las causas, por ejemplo, que originan el fenómeno de la ecuación se encuentran en el magnitud, magnitud de movimiento sísmico, duración del movimiento sísmico. Entonces, magnitud del movimiento sísmico por ejemplo, la magnitud del movimiento está relacionada con la magnitud de los esfuerzos y deformaciones. Son inducidos en el terreno, por ejemplo, por este motivo, dependiendo de las distancias de hipocentral. La magnitud de movimiento producirá un cierto valor de aceleración máxima en una roca basal. Eh, Dependiendo de las condiciones locales del suelo, ecuación de suelos o resistencias cíclicas hasta llegar a una superficie de esta manera, por ejemplo, la propagación de las ondas. Las ondas van produciendo cortes que se ve en un campo de zonificaciones
Por ejemplo, vemos, por ejemplo, cuando las ondas producen, por ejemplo, las licuaciones en las carreteras. Vemos, por ejemplo, ya unas fisuras. Fue producido mediante un sismo, mediante unas ondas. Entonces, durante este terremoto, a través de un suelo, producirá, por ejemplo, o complicada distribución de esfuerzos de corte en función del tiempo. Entonces, mayor tiempo de terremoto, entonces mayor tiempo de sismo, entonces vamos a ver mayor licuación de suelos y mayores deformaciones. Y entonces la cuya magnitud dependerá de magnitud de terremoto. Ahora, duración del movimiento sísmico. Normalmente la duración del movimiento sísmico es corto, está entre 5 a 40 segundos. Pero si este es intenso, entonces vamos a ver, ¿no? Vamos a ver una condición no drenada, es decir, la disipación de las presiones de poros se verá restringida por el contrario, de por ejemplo, si el aumento de la misma, entonces produce algún momento condiciones de esfuerzo. La licuación ocurre en suelos saturados. Esto es suelos en los cuales los espacios entre las partículas individuales están completamente llenos de agua. Esta agua ejerce una presión sobre las partículas de suelo, en la cual la influencia la forma como las partículas por sí mismas son presionadas juntas. Entonces vemos, por ejemplo, en la figura 1, por ejemplo, hay una presión de agua. Entonces hay un contacto de las partículas en la figura 1. Entonces en la figura 2 ya nos forman las flechas, ¿no? Una presión, una fuerza. Entonces cuando la presión de agua es baja, entonces las fuerzas es mayores. Antes del terremoto, la presión de agua relativamente baja. Entonces, sin embargo, que el movimiento sísmico puede causar presión de agua, entonces se incrementa el punto donde las partículas de suelo pueden fácilmente moverse con una respecto a la otra. Entonces hay un contacto de las partículas cuando las partículas son de suelos, pueden fácilmente moverse, entonces fácilmente moverse. Ajá. Y una mayoría, por ejemplo, por ejemplo, una zona, por ejemplo, yo veo un ejemplo que he hecho un tema de investigación de lugar de Chilca, es una arcilla. Entonces cuando es nivel freático, entonces vamos a ver que deja ahí poros, donde va a haber poros. Entonces entonces cuando hay agua, entonces cuando la presión de agua es mayor, entonces las fuerzas es menor. Ya. Falla por flujo. Esta falla por flujo corresponde a un movimiento relativamente rápidos de un talud, de forma que estos movimientos y movimientos y las velocidades en las que se ocurren, ¿no? Corresponde a un comportamiento que presentaría un líquido viscoso. Entonces las fallas por licuación, entonces esto son una licuación que presenta cuando se provoca una reducción rápida a la resistencia, al esfuerzos cortantes de un suelo. Esta pérdida conduce al colapso de un suelo, en que se presenta con ello al de una estructura que forme o que se encuentre sobre este. Entonces la licuación se ha presentado entonces con una mayor frecuencia de arenas finas sumergidas o sometidas, o incremento a la presión de poro por efecto de vibraciones o sismos que vemos los terremotos, entonces alcanzando una gradiente crítico. Por ejemplo, vemos en la figura, ¿no? Que por ejemplo estaba en estado inicial. Este gráfico en la figura, vemos por ejemplo un estado inicial, es un talud
que está en un estado inicial, y vamos más abajo es un estado final. Es un talud ya es un diagrama que por ejemplo, ha deslizado. Entonces ya vemos una licuación falla por flujo. Entonces llevamos una licuación de falla por licuación. En este gráfico nos presenta una barra de capacidad importante. Vemos una edificación en una estructura que en estado inicial no vemos una licuación. Entonces, una liquefacción no vemos de suelos. Entonces, más abajo encontramos un nivel de freático. Y por ejemplo, estado final, vemos ya una estructura ya inclinada. Entonces, ¿por qué? Porque en una licuación debilita al suelo. Entonces, ya vemos ya que el soporte o que permite una inclinación de estructura. Eso es lo que nos presenta en el gráfico, ¿no? Es una licuación. Entonces, que por una edificación vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, en las carreteras, por un sismo o por un terremoto, ya produce una licuación, una liquefacción de un suelo. Porque una licuación debilita un suelo. Bien. Efectos dañinos que producen la licuación. Un desplazamiento o deformaciones laterales. El tipo más común de falla en el terreno es por la licuación de suelos. Este tipo de falla involucra el movimiento lateral de las capas superficiales como resultado de licuación o pérdida transitoria de la resistencia de las capas inferiores. Entonces el desplazamiento es un lateral que ocurre generalmente en terrenos relativamente llanos, por ejemplo con pendientes. Entonces si nos habla de los pendientes, entonces nos habla de un talud en los que comprende entre un 0.5 a 5%. Entonces en condiciones normales entonces el desplazamiento tiene un rango de pocos metros anormales. Entonces se pueden ocurrir desplazamientos laterales de varias decenas o de licuaciones de suelos. Entonces la resistencia cíclica o acompañados de grietas en el terreno de desplazamientos son diferenciales ya verticales. Entonces los desplazamientos laterales muy a menudo distorsionan las cimentaciones de una edificación, por ejemplo en edificios, en puentes o en carreteras. Entonces vamos a unos desplazamientos laterales muy menudo a una distorsión. Entonces ya vemos ya que dañan las tuberías, desagües u otras estructuras a lo largo de las zonas, por ejemplo, que son afectados. Ocasionan este tipo de falla, no es una siempre espectacular o raras veces. Sin embargo, es una licuación es un destructor. Vemos, por ejemplo, en el gráfico que un puente, ¿no? Son colapsos. Vemos un colapsos. Muchas gracias.